se acerca con fe a la Eucaristía. El buen ladrón vio un hombre condenado a muerte y aunque no veía más que es un hombre condenado a muerte y un hombre despreciado por todos, creyó que era Dios. El cristiano tiene que hacer un acto de fe aún más difícil, como dice el himno. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero es que aquí también se esconde la humanidad y se nos presenta como una apariencia de pan sencillo, pero hay en ese pan que ya no lo es, que ahora es pan vivo, que es el mismo Jesús, que contiene la persona de Jesús, por consiguiente su naturaleza humana y su naturaleza divina. Él nos está diciendo, como decía en su vida pública, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Acercaos a mí. Venid a mí los que tenéis problemas. Venid a mí los que sufrís. Venid a mí todos, yo os aliviaré. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Por eso está ahí Jesús, de esa manera humilde y sencilla, invitándonos a todos a acercarnos a Él, a su persona, a su corazón. El misterio de la Eucaristía contiene actuante la persona de Jesús y contiene también actuante, lo explicaremos más despacio en otro momento, toda la obra de la redención. Por eso, cuando el Papa Juan Pablo II, en su encíclica de la Eucaristía, habla sobre este tema, cita al doctor angélico, que se suele llamar, que es Santo Tomás de Aquino, que es como la condensación de lo que la Iglesia ha creído a lo largo de tantos siglos. Es el misterio, la Eucaristía, que condensa todas las maravillas que Dios ha realizado por nuestra salvación. Podemos ver a lo largo de la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, aquellas maravillas del momento en que Dios saca de Egipto a los israelitas a través del desierto, les introduce en la tierra prometida, cuántas veces les ayuda, interviene de una forma activa. Hay maravillas, y lo dicen los salmos, pero en la Eucaristía se condensan todas esas maravillas. En el Nuevo Testamento es infinitamente más. No es que Dios envíe un profeta como Moisés, es que Él mismo, Dios, se hace hombre en Jesús. Y Él predica, actúa, y Él, sobre todo, en el momento del misterio pascual, entrega su vida a través de la pasión, la muerte, y resucita. Ese es el momento central del universo y de la historia y se contiene en la Eucaristía. Añade el Papa, citando también a Santo Tomás, en este sacramento se condensa todo el misterio de nuestra salvación. Podemos decir que no está solamente Jesús ahí, señalando al sagrario, en la custodia o en la misa, o no se nos da solo en la comunión la persona de Jesús. Se nos da con todo el misterio de la redención para que lo hagamos nuestro, para que participemos de él. Claro, si nos preguntamos qué es lo más grande que hay en el universo, qué es lo más grande que ha podido haber en la historia hasta aquí o a partir de aquí en el futuro, la persona de Jesús. No hay nada más grande que pueda ser más grande. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más importante?
Miguel de Cervantes Saavedra o el Quijote? ¿Qué vale más? El Quijote es una gran obra, pero vale más su autor, Miguel de Cervantes Saavedra, evidentemente. ¿Qué vale más, Jesús, que es Dios, o todo el universo, con todas las maravillas que encierra, vegetales, de animales, de minerales, de perlas, diamantes? ¿Qué vale más, Jesús? Pero es que además, ¿cuál es el momento fundamental, capital en la vida de Jesús? El momento de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y esto es lo que nos reserva y lo que guarda la Eucaristía. No puede haber nada, ni en el universo, ni en la historia, que valga más que la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es un acontecimiento divino humano que escapa a todas las dimensiones posibles de la naturaleza creada. Toda la naturaleza, todo el universo, toda la historia no puede contener lo que se contiene en esa pequeña hostia, milagrosamente, que tenemos en el sagrario. La Eucaristía es la actualización, nos lo hace actual para nosotros. Más, me atrevo a decir incluso, que si hubiéramos podido estar en la última cena, en Getsemaní, en el Calvario, en el sepulcro, en el momento de la resurrección, y hubiéramos podido participar y vivirlo, dialogar con Jesús, recibir las gracias, más, en cierto sentido, por muchas razones, explicaremos en otro momento, mucho más está ahí en esa pequeña hostia. Y tengamos en cuenta que tenemos la única religión que contiene esta presencia de su fundador, que es Dios y que es hombre, porque Mahoma era solamente hombre, Buda era solamente un hombre, Confucio era solamente un hombre. Nosotros tenemos esta presencia viva y actuante del hombre Dios. Y precisamente la maravilla de la Eucaristía, que excede todo conocimiento y toda imaginación humana, nos muestra que nuestra religión es la verdadera. Ninguna religión tiene nada parecido, porque a ningún hombre se le podía ocurrir algo que es absolutamente inimaginable. Solo puede ser invención de un Dios que sea infinitamente sabio, infinitamente poderoso, de un Dios que sea, valga la expresión, loco de amor por nosotros, que pone en movimiento su sabiduría, su omnipotencia, todas sus cualidades, naturalmente infinitas. No nos extraña, por lo tanto, que el Papa hable de estupor eucarístico. Y es que vislumbrar un poco la riqueza de la Eucaristía solo puede provocar asombro, solo puede provocar estupor, admiración. Solamente el vislumbrarlo, el tratar de conocerlo, nos puede situar en un éxtasis de amor ante la Eucaristía. La Eucaristía es la obra más grande de Dios. San Agustín nos dice, en palabras dignas de ser esculpidas, siendo omnipotente, no pudo darnos nada más excelente. Siendo infinitamente sabio, no supo darnos nada mejor.
no podía encontrar un invento mejor. Siendo infinitamente rico, no tuvo más para darnos. De tal manera que la Eucaristía es la obra maestra del poder, de la sabiduría y del amor de Dios. Lo más grande que Dios ha hecho y lo más grande que puede hacer. De tal manera que su grandiosidad, su riqueza, excede toda posible imaginación humana. Desde luego, no se puede comparar con nada del universo creado en el que nosotros vivimos. Un universo que nos admira, el universo físico en el que estamos. Cuanto más datos vamos conociendo de él, la Eucaristía es algo infinitamente más grande y perfecto que toda la obra del universo que nos rodea. A modo de simple curiosidad, si en un avión rapidísimo, pongamos en el Concorde, a 2180 kilómetros por hora, ese avión diera la vuelta a la Tierra sin parar a repostar, a esa velocidad de 2180 kilómetros por hora, tardaría un día. Si ese avión a esa velocidad, sin parar para nada, diera la vuelta a una estrella que vemos desde la Tierra hacia el sur, Betelgeuse, tardaría 107 años en dar una vuelta. Ven ustedes el tamaño de esa estrella comparado con la Tierra. Si ese avión que a la Tierra la rodea en un día diera una vuelta a una estrella, a simple vista no es visible, Epsilon Auriga B, tardaría más de 600 años. Si ese avión tuviera que dar una vuelta a nuestra galaxia, ¿cuánto tardaría? Fíjense ustedes que la galaxia, este bloque de estrellas, de 150.000 millones de estrellas al que pertenecemos, la luz que va a 300.000 kilómetros por segundo tarda en atravesar de una esquina a otra de la galaxia, ya no metemos el avión. La luz a 300.000 kilómetros por segundo tarda 100.000 años, 100.000 años de una parte a otra de la galaxia. Si existiera la posibilidad de teléfono o de internet, y con un habitante de la otra persona de la galaxia, estando nosotros en una esquina y esa persona en la otra, desde que yo hablo a la velocidad de la luz, la otra persona me lo oiría 100.000 años más tarde. Ella me respondería y yo, por consiguiente, desde que he hablado hasta que recibo la respuesta, 200.000 años. Esto, nuestra galaxia. Una galaxia pequeña, como esta hay cientos de miles de millones. Las más alejadas están, se calcula, a unos 13.000 millones de años luz. Estas distancias inmensas, que nos parece algo grandísimo y lo es, la Eucaristía es algo más grande. La complejidad física del universo es impresionante. Los astrofísicos todavía no han logrado descubrir muchísimos secretos del universo, evidentemente. La belleza del universo en las fotos que nos envían los satélites o los misiles enviados a la atmósfera, la belleza de las galaxias, de las constelaciones, de las nebulosas, es impresionante. Todo esto no tiene nada que ver con la Eucaristía. Es algo que es, podemos decir, el culmen del universo.
que le da sentido, le da contenido al universo. Es como el corazón del universo. El universo sin la Eucaristía no tiene un sentido mayor. Es más, un día el universo físico desaparecerá. Las estrellas se apagarán, se disolverá la materia y, sin embargo, Jesús permanece eternamente eucarístico. Y lo mismo en lo referido a la historia. La Eucaristía es el ápice de la historia, es la cumbre, es la plenitud de la historia. Es como el corazón vivo de toda la historia del hombre en la tierra. Es más, no solamente es el corazón vivo, de tal manera que sin la Eucaristía no tendría sentido. El mero historiador que enumera los acontecimientos de hechos históricos, guerras, batallas, reyes, aparición y desaparición de reinos, no es más que una enumeración de curiosidades anecdóticas. ¿Todo eso qué sentido tiene? Sin Jesús, sin su muerte, resurrección, es decir, sin la Eucaristía, es algo vacío. Porque además la Eucaristía transforma la historia, porque transforma nuestra vida, la eleva. La historia universal terminará. Habrá un día que ya no exista historia, que no haya hombres en la tierra. Sin embargo, la historia de la Eucaristía se abre en la eternidad. Por eso, permítanme que cite unos textos del Papa Benedicto XVI que tienen un valor inmenso referido a esto. La Eucaristía tiene un valor cósmico, no es algo limitado a un pequeño sagrario, tiene un valor cósmico, constituye el principio de divinización de la misma creación. Son palabras muy profundas que merece contemplarlas y meditarlas. En un texto profético de la fiesta del Corpus del año 2011, dice el Papa: en la Eucaristía tiene lugar la conversión de los dones de esta tierra, el pan y el vino, con el fin de transformar nuestra vida e inaugurar de esta forma la transformación del mundo. No estamos hablando solamente de que la Eucaristía tenga valor, no estamos hablando solamente de que la Eucaristía sea algo grandioso, es que transforma nuestra vida y el mundo. Y añade, en la última cena, Jesús acepta la pasión por amor. Así la transforma en un acto de donación. Esta es la transformación que necesita el mundo, porque lo redime desde dentro. Durante milenios los políticos están intentando mejorar el mundo, no lo consiguen. Los físicos, los químicos, trabajan, los especialistas de distintas ramas en transformar el mundo. La transformación auténtica, nos dice el Papa, desde dentro la realiza la Eucaristía, porque Dios quiere renovar la humanidad, Dios quiere renovar, como dice el Papa, la historia y el cosmos a través de la Eucaristía. No solamente es, como digo, centro de historia, centro del cosmos, del universo, de la persona humana, es también el futuro. Es también el futuro. Sin Eucaristía no hay futuro, no hay transformación, no hay mejoría. A través de ella, Cristo nos transforma, nos asimila a Él y nos implica, nos une a su obra de redención. Por eso añade que solo Cristo, y este texto, fíjense que es importantísimo, indica algo que muchas veces no podemos ni imaginar. Solo Cristo es capaz de humanizar la humanidad
y conducirla a su divinización. Los filósofos, los literatos, los grandes maestros, los grandes no consiguen más que quedarse a ras de tierra. La Eucaristía es la que eleva al hombre y eleva a la humanidad si sabemos vivir en ella. Y termino con un texto también del Papa. La Eucaristía es el acontecimiento central sin más. ¿Central de qué? De todo. Del tiempo y del espacio, de la humanidad, de lo físico, del universo. No solo el acontecimiento de un solo día, que pudo ser la muerte y resurrección de Jesús, o que puede ser el momento de la misa, sino de la historia universal en su conjunto. Por eso, cada vez que asistimos a la Eucaristía en cualquiera de sus tres dimensiones, el sacrificio de la Eucaristía, es decir, la misa, la comunión, la participación de la misa en la comunión, o la adoración eucarística, cada vez que asistimos a alguna celebración de la Eucaristía, estamos asistiendo y estamos participando en un acontecimiento supraterrenal, un acontecimiento cósmico, suprahistórico. La Eucaristía se sale del tiempo y del espacio, y en la medida en que la vivimos, también nosotros salimos del tiempo y del espacio y entramos de alguna manera en la eternidad. Y tengamos en cuenta que si el sacrificio de Cristo en la cruz consigue una gracia más elevada que la misma creación, más que la creación del universo, tiene valor el sacrificio de la muerte y resurrección de Jesús. En la Eucaristía pensemos que no solamente Jesús restaura la humanidad, y lo hizo con su muerte y resurrección, sino que la levanta a un estado infinitamente más perfecto, inalcanzable por todas las fuerzas humanas y por todas las metodologías y técnicas humanas, porque Él nos da su vida divina. Nos da su propia vida divina que toda la fuerza, imaginación y creatividad de los hombres juntos no nos puede dar. Nos hace hijos de Dios, nos hace participar de la misma filiación suya, divina, que podemos exclamar a Dios Padre. Nos hace hermanos suyos. ¿Qué cosa puede haber más grande? ¿Qué título humano? Rey, ¿qué es eso? Un príncipe, un presidente de una nación, ¿qué es eso? Es algo muy limitado y muy pasajero. Él nos hace hermanos suyos, príncipes para toda la eternidad. Nos injerta en la Santísima Trinidad, que recibiendo su misma vida, participamos de esa misma vida familiar de la Santísima Trinidad. Por eso, ¿qué cosa más grande pudo hacer Dios y pudo darnos que la Eucaristía? Los papas, los distintos papas, han denominado muchísimas veces a la Eucaristía como fuente, corazón y culmen de la vida cristiana. Estos tres, nombres de fuente, corazón y culmen lo repiten con una frecuencia tremenda. ¿Cómo es eso? Efectivamente, la Eucaristía podemos decir que es fuente, que es manantial, que es el origen, que está en la raíz de la religión, de la Iglesia, de no solamente la Iglesia, sino de todas las actividades eclesiales. Que es corazón, sí, que es como el eje en una rueda que tiene distintos radios, en el centro está el eje, ahí está la Eucaristía, es el núcleo,
la médula, el compendio, el centro, la síntesis de la Iglesia, de los sacramentos, de toda la vida cristiana, que es el culmen, es decir, el vértice, la cima, la cumbre, la cúspide, la corona, el ápice de todo el cristianismo, de toda la Iglesia, de la religión, de toda nuestra vida espiritual. Y no se han quedado cortos, es una expresión perfectamente acertada y real. Recordemos que en el Apocalipsis, San Juan en varios lugares dice que Jesús es Alfa y Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Alfa y Omega, es decir, principio y fin. Él es fuente, Él es corazón y Él es meta de todos los misterios de nuestra fe. De Él brota la luz para iluminar y para poder comprender todos estos misterios. En nuestra fe, evidentemente, tenemos muchos misterios que no comprendemos meramente con la razón. Necesitamos una luz que los dé vida, que los ilumine. Me estoy acordando de aquel pintor flamenco del siglo XVII, Gerard von Hostort, que como es un pintor especialmente hábil en escenas nocturnas, se le suele denominar también con el nombre italiano de Gerardo della Notte. En sus cuadros ilumina normalmente las personas y las cosas con un juego de luces que brota del centro. Recuerdo dos cuadros que tiene sobre la Navidad y la adoración de los pastores que están en Florencia, en la galería de Uffizi, y representan al niño Jesús. Está la Virgen, allí unos pastores cerca, San José, con el niño en un paño blanco, pero se ve que la luz no viene de fuera, la luz brota del niño. Es el niño el que ilumina a la Virgen, el que ilumina a San José, el que ilumina a los pastores, el que ilumina la escena. Esta intuición de Gerardo della Notte nos ayuda mucho para comprender la Eucaristía. La Eucaristía es la luz de donde emana toda la luminosidad y posible comprensión del misterio, porque la Eucaristía es también como ese anillo de oro que une todo el conjunto de verdades reveladas, donde encuentran unidad armoniosa. La Eucaristía es, como diría, como la piedra dovela clave, esa piedra que en los monumentos, sobre todo del gótico y del románico, esa piedra fundamental en la que el arco o la bóveda se sustenta de tal manera que si esa piedra se quita, se derrumba el arco. Jesús es esa piedra dovela clave en que se fundamenta toda la espiritualidad y todos los misterios de la fe. Es el centro